Muy buenos días, actividad 8.4, nuestro informe final, grupo 2, iniciamos dándole gracias a Dios porque ha permitido que este trabajo llegue a un buen final. Iniciamos con hoy, tenemos la agenda para nuestra presentación, tenemos la formulación del problema, nuestro diseño previo para la unidad didáctica, los instrumentos y procedimientos para recolectar la información, la descripción de la implementación, la evaluación del diseño y la implementación, un nuevo diseño y las conclusiones. ¿Quiénes somos el grupo 2? Está conformado por Jonathan Tello, Ingrid Vargas, nuestra tutora Paola Castro, mi nombre es Jenny Moreno y Mónica Cáceres, docentes de la Secretaría de Educación de Bogotá y de la Gobernación de Cundinamarca. Tenemos la información acerca de la institución donde realizamos la implementación de nuestra unidad didáctica. Colegio Distrital Santa Bárbara en la jornada de la tarde. Tenemos que está ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá con una población que corresponde al estrato socioeconómico 1 y 2. La implementación la realizamos en grado octavo con 19 estudiantes con una edad promedio de 14 años. Tenemos su desempeño en el área de matemáticas que es básico y bajo. La formulación de nuestro problema. Tenemos cálculo de la distancia entre dos puntos. ¿Cómo llegamos a este problema? Desde nuestra experiencia docente, desde mirar cuáles son los problemas de aprendizaje que rodean a nuestro tema, de revisar los planes de estudios del colegio y ver que se está trabajando como temas separados y no como un concepto, de revisar cuáles son los estándares de competencias en matemáticas que rodean nuestro tema. Y iniciamos nuestra gran aventura con una unidad didáctica sobre el cálculo de la distancia entre dos puntos. Para iniciar con eso, pues tenemos en cuenta nuestro análisis didáctico centrado desde el análisis de contenido que nos permite delimitar nuestro tema, desde el análisis cognitivo que nos permite incluir una parte de la dimensión cognitiva, de la dimensión afectiva, y el análisis de instrucción para el diseño de las tareas y la creación de nuestra secuencia de tareas. Tenemos nuestro diseño previo. El análisis con nuestra elección del tema. Iniciamos nosotros con la raíz cuadrada y de ahí nos permitió llegar a la distancia entre dos puntos. Tenemos la estructura conceptual. Dentro de esa estructura conceptual tenemos los métodos que nos permiten calcular distancias, que son métodos directos o indirectos. Dentro de los directos tenemos los instrumentos de medidas y dentro de los indirectos los teoremas y fórmulas asociados. Los sistemas de representación que encontramos para nuestro tema, encontramos sistemas de representación numérico, simbólico, geométrico, gráfico, ejecutables, manipulativos. Acá tenemos por ejemplo el geoplano como un sistema de representación manipulativo. Identificamos cuáles son las subestructuras que tenía nuestro tema. Iniciamos con la primera subestructura que hallamos fue el valor absoluto. Luego iniciamos con la fórmula de la distancia, teorema de Pitágoras y teorema de Tales. Miramos cuáles eran los fenómenos que se asociaban a nuestro tema. Encontramos muchísimos fenómenos, el cálculo de la altura de un edificio, las razones áureas, homotesias, el cálculo de la distancia entre dos puntos en un terreno. Miramos toda esta fenomenología nos conducía a diferentes contextos fenomenológicos. El primero, relacionado con hallar la medida entre dos puntos en la recta numérica. El segundo, con hallar la distancia más corta entre dos puntos en el plano cartesiano. El tercero, estábamos mirando y hallábamos la medida de un lado en un triángulo rectángulo. Y el cuarto contexto, relacionado con calcular la medida de un segmento de figuras semejantes. Estos contextos fenomenológicos relacionados con los contextos que nos ofrece PISA 2012, personal, social, profesional o científico. El análisis cognitivo, entonces desde la dimensión cognitiva, desde la dimensión afectiva. Iniciamos con la caracterización de nuestros objetivos de aprendizaje. Para nuestros objetivos de aprendizaje nosotros tomamos las subestructuras. Para el primer objetivo lo caracterizamos teniendo en cuenta la subestructura de valor absoluto. El segundo objetivo lo caracterizamos para calcular la fórmula de la distancia, hallar una distancia en el plano cartesiano. En el tercero asociamos dos subestructuras, el teorema de Pitágoras y Tales, que nos permitían calcular las medidas de lados desconocidos. Caracterización de los objetivos. En este caso vamos a hacer el ejemplo para el objetivo número 2. Iniciamos desde el nivel inferior que nos permitía caracterizar nuestros objetivos, que eran las capacidades y los errores asociados. Esas capacidades y esos errores asociados nos permitían caracterizar y obtener los criterios de logro. Esos criterios de logro los organizábamos en un grafo y creábamos caminos de aprendizaje, que son posibilidades que tiene el estudiante para
realizar para obtener la consecución de nuestro objetivo. Tenemos las expectativas de aprendizaje a nivel superior, entonces caracterizábamos qué queríamos que se desarrollara con nuestro objetivo, a qué capacidades y a qué procesos matemáticos deseábamos contribuir. Las expectativas de tipo afectivo, entonces acá surge, nosotros realizamos la caracterización desde el enfoque que une motivación y aprendizaje, entonces desde eso hicimos 5 expectativas de tipo afectivo que incluyen la predisposición, el desarrollo de actitudes y el desarrollo de hábitos para el cálculo de la distancia. Tenemos los factores que afectan la motivación, cómo se está ahí entrelazando los procesos, el direccionamiento y la perseverancia para el desarrollo de una tarea. Tenemos los factores que afectan la motivación, que es lo que pasa para que un estudiante no logre alcanzar su desarrollo de una tarea. Entonces tenemos cuáles son las demandas cognitivas que presenta, cuáles son los errores asociados, cuáles son los retos, las interacciones que presenta. Continuamos con nuestro diseño previo, desde el diseño de las tareas de aprendizaje. Tener en cuenta los 7 elementos que nos presenta una tarea de aprendizaje, como son requisitos, su agrupamiento, su interacción, la temporalidad que planteamos. Entonces acá describimos, modificamos, mejoramos. ¿Para qué hacemos todo esto? Para que nuestras tareas, cada una de ellas, contribuir al desarrollo de unas expectativas afectivas, a la superación de unas limitaciones de aprendizaje, al desarrollo de unas expectativas cognitivas. Diseño de las tareas de aprendizaje. Inicialmente de pronto éramos muy pretenciosos y pretendíamos que en 3 o 4 sesiones de clase desarrolláramos una cantidad de tareas. Entonces propusimos 7 tareas de aprendizaje, 2 para el objetivo 1, 2 para el objetivo 2 y 3 tareas para el objetivo 3. Entonces desarrollamos nuestra secuencia de tareas, presupuestamos una cantidad de previsiones, de capacidades matemáticas, de procesos matemáticos que deseamos que se fortalecieran con cada una de las tareas. Para esto vamos a ejemplificar la tarea recorrido. Es una tarea que surgió a partir de la interpretación de la imagen que nos presenta el servicio gratuito que tiene Google Maps. Entonces teníamos una tarea donde nosotros hicimos la relación que tiene esa imagen que nos presenta con la representación gráfica en el plano cartesiano que nos permite calcular distancias entre 2 puntos. Miramos cuáles eran los requisitos que necesitábamos para el desarrollo de esa tarea, cuáles eran las metas que proponíamos, qué materiales en este caso íbamos a manejar la calculadora, cómo iban a ser esos agrupamientos que planteamos para que nuestra tarea fuera lo más exitoso posible. ¿Cuáles eran las previsiones? ¿Cuáles eran esas ayudas que pretendíamos implementar para que el estudiante avance con el desarrollo de su tarea? Tenemos unos instrumentos que nos permiten recolectar la información, una tarea diagnóstica que se da al inicio de la secuencia de tareas, tenemos el examen final que se da al finalizar nuestra secuencia de tareas, tenemos el desarrollo de nuestras tareas de aprendizaje que están encaminadas a identificar los caminos de aprendizaje que puede desarrollar un estudiante, a la activación de los criterios de logro a través de una activación total o parcial o nula que sea de acuerdo a los procedimientos que hace el estudiante. Tenemos los instrumentos que nos permiten recolectar y analizar la información que se va dando durante la implementación. Tenemos el diario del estudiante desde la parte de la dimensión cognitiva y desde la parte de la dimensión afectiva que se valora con nuestro matematógrafo. Igualmente sucede para el diario del profesor, donde el profesor registra sus percepciones acerca del desarrollo de la clase. Tenemos el sistema de evaluación de la unidad didáctica. En este entonces realizamos la integración de los conceptos que estábamos trabajando en MAT con los requerimientos que nos pedía la institución. Entonces en la institución donde implementamos manejaban una parte procedimental a la cual le asignamos un 56% que equivalía a cada una de las tareas de aprendizaje nos generaban un 8%. Teníamos la valoración de la dimensión cognitiva que se hicieron con las 4 tareas del examen final y teníamos la parte actitudinal que en la institución la manejaban como autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, cada una le asignaban un porcentaje del 10%. Tenemos el sistema ACE, ese instrumento que nos permitió recolectar la gran cantidad de información que teníamos de nuestra unidad, donde podíamos mirar qué había sucedido con las previsiones que teníamos y cuáles eran los resultados que realmente habíamos encontrado en nuestra aula. Tenemos la descripción de la implementación.
Entonces tenemos cómo fue esa presentación de nuestra unidad didáctica a nuestros estudiantes, porque llegábamos con conceptos nuevos a ellos, un diario del estudiante, unas tareas de aprendizaje, unos agrupamientos que no eran como normales para ellos en su momento. Tenemos las previsiones que nosotros teníamos un listado de ayudas, pero durante la implementación tiene uno que ser muy recursivo y muchas veces nos tocó implementar tutoriales, ayudas que no habíamos previsto dentro de las previsiones que habíamos hecho en nuestro diseño previo. Tenemos cambios en el diario del profesor, incluimos una parte donde registrábamos la percepción que tenía del profesor sobre el desarrollo de las expectativas de aprendizaje a nivel superior. Revisamos nuevamente los estándares y nos surgió un nuevo estándar que lo vamos a dar a conocer más adelante. Los cambios que se dieron en el sistema de evaluación porque no se pudieron implementar algunas tareas del examen final y los elementos que van surgiendo sobre la marcha, en especial en la parte del tiempo de implementación. Tenemos la evaluación del diseño y la implementación. Entonces, ¿qué pasó y qué sucedió realmente cuando nosotros estábamos implementando nuestra unidad didáctica en el aula? Entonces tenemos, por ejemplo, que las tareas del objetivo 1, las tareas del examen final, fueron las que contribuyeron en mayor porcentaje al desarrollo de nuestra unidad didáctica, mientras que las tareas diarias, las tareas de aprendizaje que planteamos, se desarrollaban en mayor porcentaje para el objetivo número 3. Tenemos nuestras capacidades matemáticas fundamentales, donde hemos hecho una gran cantidad de previsiones y, por ejemplo, para el objetivo 2, nuestras previsiones decía que deseábamos que contribuyera en mayor medida a matematización, pero cuando fuimos a registrar ya los datos que tenemos, realmente fue diseño de estrategias. Tenemos la evaluación también para los procesos matemáticos. En el caso de nosotros, por ejemplo, para el objetivo 2, deseábamos en nuestras previsiones que el proceso matemático que más se fortalecía era interpretar, pero ya durante la implementación fue realmente formular. Dentro de la dimensión afectiva, las expectativas de tipo afectivo, entonces tenemos cuáles fueron las expectativas de tipo afectivo que más se desarrollaron para cada uno de los objetivos. Si podemos observar, nosotros habíamos contemplado 5 expectativas de tipo afectivo, pero resulta que en ninguno de los objetivos se desarrolló la expectativa afectiva 1, porque nuestras previsiones la habíamos planteado de una manera equivocada. Tenemos los aspectos que afectan la motivación, entonces los contrastes entre los datos que generaba el diario del profesor y el diario del estudiante. Por ejemplo, para detectar mis errores, que era uno de los aspectos que afectan la motivación, entonces para el profesor tenía una percepción alta, mientras para los estudiantes tenía una percepción muy alta. La evaluación de la enseñanza, entonces tenemos, ya después de que tenemos todos estos resultados que nos genera nuestro sistema base, entonces decimos, bueno, ¿qué pasó con la implementación? ¿En qué nos equivocamos? ¿Qué fue lo que dejamos de hacer? Entonces miramos cada una de nuestras tareas de aprendizaje y fuimos revisando cuáles eran sus debilidades y cuáles eran sus fortalezas. Entonces tenemos para nuestro análisis de ese diseño, entonces por ejemplo para la tarea ruta H3, teníamos unos literales repetitivos. Le preguntábamos al estudiante calcule la distancia, nuevamente calcule la distancia y eran procesos repetitivos. No sucedió que la tarea tenía un contexto desconocido para el estudiante. Ellos no se relacionaban con una ruta de Transmilenio a pesar de que viven acá dentro de la ciudad. Tenemos la tarea mapa, nos generó que el agrupamiento que habíamos planteado fue muy acertado, que la reflexión y los procesos de interacción que planteamos con los estudiantes permitían que ellos discutieran acerca de las posibles soluciones que estaba pidiendo la tarea. El geoplano lo introducimos como un sistema de representación manipulativo para ellos, para nuestros estudiantes, era un instrumento que ellos no conocían, que fue muy acertado para ellos, se sintieron muy motivados al manejo de este geoplano. Tenemos para la tarea antena, era una tarea en la que nosotros nos hemos esforzado por las previsiones, porque desarrollara las capacidades matemáticas, los procesos, pero llegamos y desde el inicio de la formulación de la tarea era confusa. Teníamos un contexto que para ellos no era usual, teníamos términos desconocidos como por ejemplo la altura sobre el nivel del mar. No habíamos planteado un tiempo específico para que se diera la socialización acerca del manejo de la fórmula de la distancia. Para la tarea
recorrido teníamos literales que eran demasiado repetitivos. Le pedía cálculo de la distancia del punto A al punto D, del punto B al punto C, del punto C al punto D. Entonces para ellos eran procesos demasiado repetitivos. Tenemos la tarea ruta. Era una formulación repetitiva donde no le permitíamos al estudiante que matematizara, que buscara cuáles eran el proceso matemático que necesitaba para desarrollar la tarea, sino que lo llevábamos paso a paso de qué era lo que tenía que hacer. Igualmente nos sucedió en la tarea fotografía, que más que encaminarnos al cálculo de la distancia entre dos puntos, nos encaminábamos era a que el estudiante hiciera análisis de las representaciones geométricas que les estábamos planteando. Mientras la tarea simulacro era una tarea que para ellos fue muy llamativa porque era sobre el simulacro de evacuación de una fábrica. Tenemos para el nuevo diseño, nuevamente revisamos nuestros objetivos, planteamos en el objetivo 1, cambiamos alguna parte de la redacción porque era demasiado larga, miramos cuáles eran los estándares que se encaminaban al desarrollo de cada uno de estos objetivos. Entonces miramos y realizamos nuevamente la revisión de esos estándares y encontramos un estándar que nos recogía transversalmente toda nuestra unidad didáctica. Organizamos el objetivo 2 debido a que eliminamos la tarea antena porque, como les había comentado ya antes, era demasiado repetitivo. Dentro de las expectativas afectivas, como no habíamos logrado desarrollar la expectativa afectiva 1, entonces la reformulamos, no para que el estudiante realizara el gráfico o la representación geométrica, sino para que realizara su interpretación. Dentro de eso entonces nos genera ya un nuevo diseño, no con 7 tareas, sino con 6 tareas de aprendizaje. Cambiamos la formulación, por ejemplo en el caso de nuestra tarea de recorrido, para introducir también el geoplano como un material que permitía que el estudiante evidenciara y calculara mejor la distancia entre dos puntos utilizando el geoplano. Y ya les generábamos otros datos en la representación gráfica que les planteamos del recorrido, de manera que no tuviera que estar calculando frecuentemente la distancia entre dos puntos. Y tenemos nuestra secuencia de tareas nuevamente encaminada pues, a fortalecer las capacidades matemáticas fundamentales y los procesos matemáticos. En el diario del estudiante introducimos un instrumento que nos permite recolectar la percepción que tienen los estudiantes acerca de las expectativas afectivas dentro de las conclusiones. Entonces tenemos que nuestra unidad didáctica es un proceso sistémico y reflexivo. Muchas veces uno se encuentra con la palabra unidad didáctica y de pronto tiene otra idea equivocada y no piensa que es un proceso tan sistemático que requiere de tantos análisis didácticos. Esta unidad didáctica en la institución donde la hicimos permitió que los estudiantes desarrollaran sus capacidades matemáticas fundamentales. El PEI de la institución estaba encaminado al desarrollo de la comunicación. Entonces nosotros con las interacciones, los agrupamientos, fortalecíamos estos procesos. El diseño de las tareas es una experiencia novedosa porque nos llega a tener en cuenta muchísimos elementos. Como experiencia del grupo tenemos que esto es un proceso sistemático de construcción de conocimiento, de reflexión sobre nuestros procesos de aprendizaje y enseñanza en el aula. Hoy le damos un agradecimiento muy especial a la Secretaría de Educación de Bogotá, a la Gobernación de Cundinamarca, porque nos permitió hacer realidad un sueño que era ser magíster en educación matemática. A la Fundación Juan Pablo Gutiérrez Cáceres por su apoyo, a Pedro Gómez también por su dedicación y por soñar con una educación matemática en Colombia. Tenemos a nuestra tutora Paola Castro por su dedicación, por su empeño, por sus constantes comentarios, que nos ha permitido llegar hasta este momento. A nuestros compañeros de MAT 3, porque con sus comentarios, con sus críticas, han permitido que nuestro trabajo se fortalezca. A la raíz cuadrada, porque fue la que nos llevó al cálculo de la distancia entre dos puntos. A Dios y a nuestras familias por su apoyo constante, porque nos han permitido que este sueño, después de 2 años, se haga realidad. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, nos dice Hebreos 6:15. Gracias. Bueno, es mi momento de intervenir como tutora, pero
Primero les quiero contar, es la primera vez que participo como tutora, formadora y responsable de la coordinación en MAT. Y quiero expresar públicamente el honor que siento por haber acompañado a este grupo de profesionales que decidió participar en la tercera cohorte de MAT 3. ¿Verdad? Me siento privilegiada por eso. También agradezco mucho la posibilidad de hacer parte de un equipo académico de gran calidad personal y profesional. Quiero expresar mis felicitaciones a todos los grupos, pero especialmente a mi grupo 2. Ya no somos 5 integrantes, como pueden ver en la foto ya vamos en 6, y eso es muestra de nuestro trabajo productivo. A todo el auditorio les quiero contar que el trabajo que desarrollamos en este grupo fue todo un reto. Como lo decía Jenny, nuestro trabajo inicialmente se enfocó en un tema que recordamos con mucho cariño, que es la raíz cuadrada, pero luego le dimos forma a nuestra propuesta y de qué manera. Como ustedes pudieron ver, trabajamos una unidad didáctica de un concepto, el concepto de la distancia entre dos puntos, que nos llevó a trabajar el valor absoluto, la fórmula de la distancia y los teoremas de Pitágoras y Tales. Ahora bien, dada esa complejidad de la propuesta, soy consciente del gran esfuerzo que Ingrid, Jonathan, Mónica y Jenny realizaron durante estas 32 actividades. Pero les confieso que su persistencia por sacar adelante el reto y el interés por impactar positivamente los aprendizajes de sus estudiantes me contagió. Eso hizo que al recibir cada borrador de actividad sintiera que valía la pena aprender a su lado y aportar a su formación. Y como lo dijo Pedro, los admiro porque no sé cómo pudieron abordar más de 100 comentarios que en algunas actividades incluí en los documentos. Deseo que el grupo sepa que, además de sentirme orgullosa por el trabajo que han hecho, admiro la relación de amistad y hermandad que hay entre ustedes. Como educadores, antes de profesionales, somos personas. Y ustedes aquí fueron un gran grupo de trabajo y fueron compañeros. Y yendo a la definición de ser compañero, los compañeros son personas que comparten. Y compartir implica dar. Ustedes dieron lo mejor para crecer en conjunto y me permitieron acompañarlos en ese crecimiento. Les deseo muchos éxitos en sus proyectos. La tarea no termina aquí. La sociedad, sus instituciones y sus estudiantes los necesitan. Muchas gracias.